Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del Estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire, Barlovento. Recuerden que tienen disponibles nuestras aplicaciones para iOS o Android con el código QR que ven en pantalla y la transmisión en vivo a través de nuestras plataformas en las redes sociales como @noticiascanalí. Esta y todas las conversaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, informativo Canalí es nuestro canal de YouTube, para que tengan, por supuesto, las conversaciones de lo que hemos estado desarrollando para ustedes. Hoy, con Egle González Lobato, ella es experta electoral, a quien damos la bienvenida y gracias por acompañarnos un lunes de esta última semana de enero del 2025. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Hay mucho tema que conversar porque este 2025 es un año para el pueblo venezolano donde vuelve a las urnas, pero con las reglas de juego que aún están por definirse. Y lo digo de esta manera porque en la Asamblea Nacional aparentemente se está trabajando en la reforma de las leyes electorales. Sí, hablamos en un primer momento de una manera descriptiva, se habla entre 9 y 10 procesos electorales y de consultas. Es decir, las elecciones, si las viéramos de manera separada, independientemente del momento de la celebración, entonces estamos hablando de regionales, municipales, tanto gobernadores como los consejos legislativos y municipales. Y luego una serie de consultas, y aquí hay dos puntos a destacar importantes que tiene que ver, uno, con este nuevo engranaje, digamos, comunal, y luego lo de una probable reforma o consulta para una reforma constitucional. Es decir, hay muchos escenarios, pero no todo está definido, porque partiendo de la base que el próximo 2 de febrero sería la primera elección, según lo que habría anunciado el presidente de la República, y es la elección comunal de estas que se realicen en las bases para los proyectos, luego pudieran venir otras que no se sabe qué pueda pasar, porque si podemos hacer una reforma constitucional pudiera afectar las elecciones. Sí, bueno, pero es que cuando la reforma constitucional, más allá digamos, de las complicaciones que eso tendría para cualquier país en el mundo, ¿no? Modificar ese pacto social, pero cuando se planteó las reformas electorales se entendía que habían reformas electorales que eran extraordinariamente importantes, como por ejemplo para dar el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, tú no puedes hacer una reforma electoral sin hacer un ajuste en la Constitución. Bueno, ¿cuál era la medida, la vía más expedita o la mejor o la menos disruptiva para hacerlo? Porque el financiamiento que fue concebido en el año 1998, esa implementación de esa política fue muy inconveniente. Eso desvió lo que era todo el sistema electoral, generó una desigualdad en la competitividad de la elección, y no solo favoreciendo al oficialismo, favoreciendo a cualquier candidato que estuviera en el ejercicio del poder. Hasta temas de corrupción fueron mira, fue tan grave que, reflexionando para el programa y para otros debates que uno mantiene, es que eso influyó en el sistema de partido. Influyó en el sistema de partido porque el financiamiento, el gobierno pierde un poco el control, porque tú cuando estás inscrito, cuando tú participas, tú formas parte de un control sobre tus dineros. Entonces, cuando tú no participas en los procesos y estás como satélite, tú prácticamente no puedes controlarlo. Y hay una desviación completa que hace menos autónomos a los propios partidos políticos. Y entonces las decisiones sobre las finanzas de los partidos, ¿quién la toma? O sea, ¿quién influye sobre quién cuando vamos a hablar de los partidos políticos? Son como dueños de los partidos. Bueno, se dice, ¿no? ¿Quién influencia sobre quién? Bueno, el que más apoya, el que más manda, el que más ponga. Aporta, claro. Exacto. Entonces, si tú dices, tú pierdes, no hay un financiamiento público, bueno, tú prácticamente, sin quererlo, indujiste a que esos partidos buscaran ese financiamiento. Bueno, y entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Y cómo se comportan los partidos? Sí, esas decisiones que los partidos políticos han venido tomando por parte de la oposición, ¿cómo van a ser en este momento? ¿Cuál va a ser digamos, la directriz? Ya
tú escuchas, ya se lee en las redes, que volvemos otra vez a la nada, ¿no? Es decir, aquellos candidatos que vuelven otra vez a su estado de confort. ¿Qué te ofrezco? La nada. ¿Qué vas a hacer? Nada. Y vamos a elecciones, no. Y vamos a negociación, no. Y entonces, ¿qué ofreces tú? Bueno, que tú hagas lo que tienes que hacer, que la comunidad internacional haga lo que tiene que hacer. Ajá, pero hay unas elecciones que son constitucionales. Ahora, lo que están haciendo estos actores políticos es lucrarse definitivamente de esta situación, aprovecharse de lo que está ocurriendo en Venezuela y, como usted lo dice, siendo candidatos de nada. Candidatos que, como el ejemplo de quien dice ser el presidente electo de Venezuela, pero que no está en Venezuela y que no fue juramentado, dice que va a volver a participar, que continúa participando, pero mientras que la persona que lo apoyaba dice o llamó a la abstención nuevamente. Una abstención que sin duda alguna le hace daño al pueblo venezolano. Bueno, porque yo creo que ese liderazgo vuelve, repito, al estado de confort, que es sencillamente la inacción. Y lamentablemente eso, en una evaluación al día de hoy, yo me atrevería a decir que está perdiendo el correlato, está perdiendo, hay un desgaste provocado por el propio oficialismo, una estrategia de desgaste, y eso es tremendamente complicado. Repito, ¿qué van a hacer los partidos políticos? ¿Qué van a hacer? No se van, o sea, aquí no hay, entonces eso es lo más antidemocrático que hay. Ahora, pero dice que tú hablas del gobierno que es antidemocrático, que el gobierno tiene, bueno, que el gobierno tiene que escuchar, el gobierno dice, bueno, yo sigo condiciones, pero que tú digas, no vamos a la nada, porque es no, y vos otra vez la negociación, no, y entonces tú ves que en las redes hay planteamientos de encuentros, de diálogo, y vamos a tratar de debatir, y vamos a la universidad, y vamos a otro espacio, no, y entonces viene una gente que son unos influencers, y entonces, bueno, ponen por el piso el prestigio de cualquiera que quiera un diálogo, y tú dices, pero esta gente no aprende, nunca aprende nada. O sea, tú no estás entendiendo que si aquí tú no te unes, que si aquí tú no tienes una visión de país, sencillamente vuelves otra vez al 2005, Eliezer, otra vez al 2005. Es decir, ¿crees que el gobierno se va a parar porque tú digas, yo no voy a participar? Ah, bueno, pero perfecto, pues entonces las gobernaciones que tiene no las tendrá. Ah, que hay que dar una discusión, que hay que dar un debate. Por supuesto que hay que dar un debate. Claro que sí, pero mira cómo estábamos ayer a la medianoche cuando se resuelve lo de Colombia y Estados Unidos. Es decir, que estamos en un momento muy difícil para América Latina y para el mundo en general. Ahora, pero hay partidos políticos de oposición, quizás no de extrema derecha, pero sí de derecha, que están diciendo que van a trabajar para escoger sus candidatos y presentar una terna a todos estos cargos. Esa es la manera de trabajar. Mientras que el Partido Socialista de Venezuela ya llamó a un congreso para ver cómo se van a elegir sus candidatos, y a diferencia de esos sectores de oposición, el Partido Socialista de Venezuela da una orden y eso se cumple. Bueno, la desviación es general. O sea, la democracia tiene que empezar por los partidos. Los partidos tienen que tener un refrescamiento. Y tanto la comunidad nacional como la internacional siempre está hablando, oye, pero hace falta una renovación de cara de los partidos. Si no puede ser que tú cuando vuelvas a decir, no, yo sí voy a ir a la elección, entonces están los mismos de siempre. La gente dice, pero oye, pero no me genera, si tiene que haber un compromiso con el destino del país. O sea, la democracia no es algo que se decreta, es algo que se trabaja, que se construye. Entonces, esa visión tiene que ser también una visión estratégica, pero evidentemente que hay un liderazgo que también tiene mucho temor a ser víctima de esos irresponsables influencers, que muchos de ellos viven afuera y bueno, le dicen a los venezolanos que tienen que hacer. Hay temor en el pueblo venezolano de participar en un proceso electoral, a pesar de estar acostumbrados desde hace más de 25 años a tener casi que elecciones anuales. Mira, lo que pasa es que yo aquí haría un corte y le diría, mira, un momentico, ya va, no confunden las cosas. Aquí hay una posición después del 28 de julio que se volvió al conflicto. Pues nosotros no estábamos en ese momento antes de la elección del 28 de julio. Nosotros estábamos en un proceso de post-conflicto que era el mejor momento para llegar a acuerdos, para llegar a negociaciones. No solamente era un proceso electoral sin que tú tengas unas garantías políticas, pareciera que no sirve. Venezuela puede explicar bastante de eso. Entonces tú dices en este momento, pero ¿cómo que ahorita no nos entendemos?
entendemos y no nos reconocemos. Bueno, y entonces, ¿qué hicimos durante todo este tiempo? Hubo un retroceso. Pero no solo un retroceso, sino que te quieren generar un relato que no es verdad. Eso es absolutamente mentira. O sea, eso es una falsedad, eso es una canallada. O sea, tú no puedes decir que en este momento estamos, bueno, porque todo está peor. Ajá, pero ¿y cómo estábamos antes del 28 de julio? ¿Acaso aquí no habían unos acuerdos de Barbados? ¿Aquí no había un memorándum de México? ¿Aquí no había una gente que se sentaba? Y bueno, entonces, ¿dónde está? Y no cumplir con esos acuerdos. Bueno, porque esa es una estrategia de cualquier negociación. Una negociación no es fácil. Pregúntate en este momento, por ejemplo, cuando van a negociar, digamos, Estados Unidos, Rusia sobre Ucrania. Bueno, no es fácil porque cada uno está... Bueno, Rusia no va a negociar sino hasta el momento que vea su mejor momento. Y esa es otra cosa, que aquí hay los hechos y las realidades se imponen, y aquí hay una fantasía que se le vende a la mayoría de los venezolanos que la compran, no entiendo por qué. Bueno, porque no sé, debe ser nada más bonito que cuando tú les hablas directamente, eso está destinado a fracasar. Tú tienes en este momento la posición del venezolano, tiene que ser, vamos a ver exactamente hacia dónde van los partidos, hacia dónde va ese compromiso político por el beneficio de la ciudadanía venezolana. Ahora, hay una realidad, y es que 4 gobernaciones del país las tiene la oposición. En este momento, en un 2025, en la que, como usted lo dice, volvemos a un retroceso de enfrentamiento entre partidos políticos, ¿cuántas gobernaciones o alcaldías pudiera ganar la oposición? Bueno, es que todas aquellas, fíjate, si tú dices, parte de la idea que la ciudadanía votó por un cambio y que esa ciudadanía tiene un malestar porque ni el gobierno ni el Estado le resuelven sus problemas, si aquí nadie se está ocupando del bolsillo de los venezolanos que hacen todo el esfuerzo para venir acá y trabajar y transmitir este programa, la gente, tú puedes decir, bueno, yo puedo querer un cambio. Ahora, el cambio es realidad. Yo no puedo votar por alguien, por muy cambio que me ofrezca, si no tiene un programa realista de lo que es el país. Porque ya ves cómo es, o sea, ser en contraste con el oficialismo no es suficiente. Ahora, pero tú tienes que tener unos mecanismos de negociación dentro de los factores que se oponen al gobierno para tener éxito en una gestión. Hay casos muy particulares, como el caso del gobernador del estado Cojedes y la alcaldesa de San Juan de los Morros en el estado Guárico. Ellos llegaron por la oposición y estos partidos políticos han decidido expulsarlos porque están en conversaciones con el sector oficial. Han ido al Palacio de Miraflores a conversar con el presidente Nicolás Maduro y se han sentado en estas mesas de diálogo. ¿Eso es bueno para el pueblo? ¿Quién es el afectado finalmente de esto? A regreso de la pausa con nosotros continúa Egle González Lobato. Esto es Punto de Vista. Ya venimos con más. Estamos de vuelta con más de Puntos de Vista. Egle González Lobato con nosotros, experta electoral, y hablamos en el segmento anterior qué pasa con casos particulares. El gobernador de Cojedes fue expulsado de Primero Justicia por querer trabajar de la mano del presidente de la República, Nicolás Maduro, y digo querer trabajar porque se sentó en la mesa de diálogo, fue al Palacio de Miraflores, y algo similar ocurrió con la alcaldesa de San Juan de los Morros en el estado Guárico, Zulme Ávila, quienes ganaron por sectores de oposición y que están en conversaciones con el oficialismo. Bueno, mira, lo que al día de hoy, si hacemos un corte, nuevamente, ¿no? Viniendo para acá y hacer un corte de una revisión, tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el 28 de julio y qué han hecho los partidos? Y qué ha hecho ese liderazgo que se dice que es quien está enfrente de los factores opositores. Pues se ha perdido mucho, porque se ha pretendido tener una posición radical de confrontación sin tener una realidad de las fuerzas que enfrenta frente al oficialismo. Hay una irrealidad, una fantasía, unos objetivos de una agenda distinta, que es una agenda más que tiene que ver sobre la administración de los activos fuera del país, que son venezolanos, y además un liderazgo como el de la señora Machado, que pretende seguir siendo la que dirige esa oposición. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la construcción de confianza o la construcción hacia un proceso de negociación? En este momento es cero, porque entonces te dicen, este gobernador que vino a hablar con el que es contrario está fuera del partido o está sancionado.
En la política del chantaje de la sanción, del chantaje de la expulsión. En vez de decir, oye, aquí tenemos que seguir construyendo esa fuerza electoral que tenemos para que esa fuerza pueda lograr conquistar victorias. Entonces, ¿eso qué es? Eso es de un carácter antidemocrático. Eso responde más a una visión totalitarista que a una visión democrática. Este llamado a la no participación, ¿cómo queda el sector opositor en Venezuela? Y lo digo a nivel internacional, porque ellos a nivel internacional pretenden tener mucho acompañamiento. Dicen que muchas personas reconocen a Edmundo González como presidente de la República cuando hay una sola realidad, y es que es Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, te repito, yo creo que han perdido bastante tiempo, están extraviados. Hay una realidad que se impone, que es cuando tú generas una confrontación de fuerza, el resultado o el éxito y el fracaso de tu liderazgo se mide en el resultado. El resultado ahorita no favorece a los factores de oposición, favorece a los factores del oficialismo. Pero existe la oposición. En esa medida, es decir, si tú dices oposición, hablando a todo aquel que pudo votar en contra de Nicolás Maduro, a todo aquel liderazgo que está tomando esas directrices y te llama otra vez a la nada, y entonces ¿qué hay? Nada. Y te va diciendo desde un lugar donde están qué es lo que deben hacer, pensando además que la vía tiene que ser por la fuerza, por una invasión internacional. Yo no respeto a ninguno de ellos, de esos venezolanos que están pidiendo invasión, porque es que eso hay que decírselo. Eso hay que decírselo. ¿Cómo es posible, chicos, que tú tienes un presidente en Estados Unidos que está asumiendo, que está juramentando? Es decir, tú le des ese nacionalismo y más bien tú dices, Dios mío, pero este hombre se viene con todo, con todo. O sea, América, debajo de América del Norte, olvídense, iba por Groenlandia, iba por Canadá. Vienen unos venezolanos, chicos, que es la cosa más ridícula, más canalla que hay, diciendo en el exterior, no vale, invadan a Venezuela. Pero tú estás viendo lo que tú estás haciendo. Tú estás viendo ayer las sanciones contra Colombia, pero ¿quién se va a montar en esa ola de pedir sanciones para tu propio país? Eso nadie te lo puede respetar. Ese es el liderazgo de la oposición. Bueno, ya ustedes saben lo que eso va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? Una desbandada. La gente va a decir, no, chicos, yo no puedo. O sea, porque la política tiene que dar respuestas políticas. Y eso es lo que ha ocurrido acá. Pero muchos sectores critican que el Partido Socialista Unido de Venezuela escoja a sus candidatos a través de un congreso, a través de un consenso entre su militancia para que vayan a los puestos. Esto muchas veces es criticado por sectores de oposición porque lo ven como una orden que da el presidente del partido, que es el presidente de la República, y dice quiénes son los candidatos en cada sector. Bueno, pero yo no sé nada del oficialismo, yo no entiendo cómo ellos funcionan y puedo tener miles de críticas al oficialismo, pero los partidos de oposición que me digan dónde está la autonomía de ellos, dónde está la independencia de cada uno, que ese cónclave que hay en este momento, ¿qué política hay? Aquí tú preguntas, ¿qué va a hacer la oposición? Todo el mundo está como un poco extraviado, como un poco perdido. Bueno, porque le falta autonomía, tomar decisiones, que te cuesta, políticamente hablando, te cuesta una cantidad de seguidores, pero porque no tienes digamos, los zapatos o la voluntad para decir, mira, a esto se logra es sencillamente volviendo a una mesa de negociación, volviendo a tratar de sentar a los distintos sectores, reconociéndonos en una mesa de negociación y no tratar de imponerte o por la fuerza o por una irrupción militar, porque eso no va a ocurrir, en este momento no va a ocurrir. Eso es lo que uno ve. Yo soy una investigadora. Y entonces yo entiendo que viendo la conducta, eso no va a ocurrir. ¿Y para quién es el mensaje del sector de la oposición cuando llaman a no reconocer al presidente de la República? Bueno, porque porque entienden que si no hay una irrupción militar es muy difícil.
Entonces piensa... O sea, es para la Fuerza Armada. Para la Fuerza Armada, cosa que es una absoluta irresponsabilidad. ¿Cómo es eso, chicos, que nosotros normalicemos en este país? Que aquí en diciembre se hablaba de mercenarios como quien ve, yo ve, como, mira, yo va el panadero, no, ya va el mercenario, tú lo conoces, no vamos a hablarle, yo lo conozco. O sea, ¿qué es eso, chicos? Eso es una cosa, eso es inducir a la gente a un desconocimiento de la humanización del contrario, muy peligroso, muy delicado. Entonces, bueno, que hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones que son muy duras, y una de ellas es decir, la oposición, si quiere tener victoria frente al oficialismo, tiene que cambiar la dirección que tiene en este momento, y tiene que buscar un cambio. Mira, yo entiendo, por ejemplo, lo que pasó en estos días en la... si tú aquí no consultas al grupo de la señora Machado, bueno, tú estás destinado a que te digan de lo que les dé la gana. No importa si tú tienes hijos, no tienes hijos, tienes marido, lo que sea, ellos te destruyen, hablando desde el prestigio intelectual pues que tú puedas tener. Bueno, pero aquí lo que hay que decir es, bueno, perfecto, yo puedo entender que en una mesa tienen que estar todos, pero unas personas que han tratado, digamos, de destruir toda la fuerza electoral que se tiene, oye, es muy complicado. Hay sectores de oposición y hay la oposición de extrema derecha. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, los que están pidiendo la invasión, los que no creen en las vías, los que piensan que esto no se va a resolver si no hay una salida violenta por parte de los factores del oficialismo. Y hay una oposición que puede enfrentarse a las decisiones del gobierno, a la política del gobierno, o quiere presentar ajustes, no solamente que me opongo, sino que yo quiero presentar cómo pueden ser las reformas electorales, por decirte algo, y voy con un pliego de opciones, cómo debería ser, o las reformas constitucionales, cuáles son esas rayas rojas, cómo no retroceder, sino avanzar, o por qué no debería haber una reforma constitucional. Es decir, alguien que sea un contraste con la posición del gobierno, y no precisamente que genere una sensación de que lo que hay es todo el tiempo buscando que desde afuera una fuerza extranjera invada. Y además le ponen el adjetivo, el calificativo, una humanitaria, intervención humanitaria. ¿Qué es eso, chicos? La guerra es el desastre, es ser más cruel que el otro. O sea, como tú pides guerra para tu propio país, ¿y acaso que Irak cómo fue? Es decir, ¿cuántos ejemplos no tenemos de guerra humanitaria que terminaron, digamos, destruyendo al país? ¿Cómo fue en Libia? ¿Cómo fue en Siria? Entonces hay mucho de irresponsabilidad y de desconexión con el país. Estos dimes y diretes, este discurso que está prácticamente trillado de invasión, de defensa, de un sector y del otro, ¿de qué manera afecta sobre todo a los electores más jóvenes? Porque este año, en estos 9 procesos, deberían participar los jóvenes que cumplen 18 años de edad, pero muchos de ellos están cansados de este discurso. Bueno, mira, no lo sé exactamente, porque yo me voy con la imagen, con la fotografía de antes del 28. O sea, tú vas ahorita a la universidad, yo voy ahorita a la universidad, y tú ves el movimiento que hay. Tú no ves gente hablando que se va a ir. Tú ves gente estudiando otra vez en la universidad. Hubo un momento en que la universidad era una soledad. O sea, primero con la pandemia y luego pues, eso seguía y tú decías, mira, la universidad sin estudiantes no existe. Si los estudiantes necesitan volver a las aulas. Y esa sensación tú la vinculas necesariamente a la esperanza de que puedas quedarte en tu país, de que puedas lograr obtener logros en el país, por muy difícil que sea. Claro, tú tienes a un gobierno que no te gusta en sus políticas, bueno, pero se puede trabajar para que haya un acuerdo de convivencia hacia el futuro. Pues si tú no trabajas por las generaciones que vienen, pues allí es el error. Muchísimas gracias por acompañarnos y además por hablarle hacia la juventud venezolana, que muchos de ellos están regresando, por cierto. Fueron a formarse en otros puntos o quizás salieron del país por esta información equivocada, por esta manipulación que hicieron contra ellos, están regresando porque definitivamente la patria de Bolívar los necesita. Amigos, así llegamos al final de Puntos de Vista. Gracias a Egle González Lobato, experta electoral, por estar con nosotros. A ustedes también por su sintonía. Recuerden que mañana estaremos acá nuevamente a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 en Puntos de Vista. Que tengan buenos días.